Cuba, ¿por dónde quiere que empecemos a hablar? La situación es explosiva en la región. Bueno, yo creo que todo está muy vinculado. Yo creo que Colombia, Cuba, Venezuela hay un hilo conductor que de alguna manera vincula a todos estos países, y es este espasmo imperial de Venezuela y de Hugo Chávez, que de alguna manera intentan descubrir o redescubrir aquella vocación de conquista planetaria que tuvo la Unión Soviética y que desapareció cuando desapareció la Unión Soviética. Eso ha revivido en la cabecita de Hugo Chávez, que no es una cabecita muy poblada, pero es una cabecita llena de fantasías y delirios, como la de su amigo y mentor Fidel Castro. Da la impresión de que hemos vuelto a los años 60, 70, cuando Carlos Rangel escribió su libro. Ustedes también han hecho grandes aportaciones, el Manual del Perfecto Idiota, El Regreso del Idiota, tanto usted como el señor Plinio Apuleyo o Álvaro Vargas Llosa. Los pueblos, las sociedades latinoamericanas no aprenden la lección histórica, están condenadas a repetirla. Yo creo que en general hay una zona de la sociedad que es muy dura de entendederas, ¿no? Que no aprende y que repite una y otra vez el mismo experimento con las mismas consecuencias. Es una sociedad que de alguna manera ha sido inoculada por uno de los virus más terribles y contagiosos que existe, que es el del populismo. La idea de que hay alguien que tiene la responsabilidad por nuestras vidas, que es el Estado, y que debe proporcionarnos nuestra existencia y debe de alguna manera solucionarnos nuestra existencia. Esa frase tan española, tan castiza, de ganarse la vida como un objetivo fundamental de los seres humanos y como un proyecto de responsabilidad individual, se disuelve y ya tú no debes ganarte la vida, sino el Estado tiene que proporcionarte esa vida, aunque sea una vida miserable, aunque sea una vidita de quinta categoría, pero el Estado tiene la responsabilidad de proporcionarla. Y ahí está Juan Domingo Perón, está Fidel Castro, está el señor Hugo Chávez, y está una vieja tradición en la que América Latina consumió todo el siglo XX. Así que desgraciadamente eso está muy vigente. Yo recuerdo cuando publicamos el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, hace 10 años, nos equivocamos y pensamos que América Latina entraba en un proceso de cambio en el que ya se maduraba y se entendía cómo habían hecho su desarrollo las naciones más prósperas del mundo, y que los latinoamericanos, pues, que formamos parte de esa tradición occidental, deberíamos seguir en ese camino. Pero no ocurrió así, y el error nuestro fue pensar de que estábamos en el proceso de cambio de mentalidad y de percepción política. 10 años más tarde publicamos El Regreso del Idiota como consecuencia precisamente de que hay cada vez son más numerosos, ¿no? El señor Correa en Ecuador, el señor Morales en Bolivia, Daniel Ortega, que vuelve al poder en Nicaragua, y por supuesto el emperador de todos esos idiotas, que es Hugo Chávez, ¿no? Usted habla en la segunda parte del en El Regreso del Idiota, habla de la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Esos dos perfiles se darían perfectamente ahora en Latinoamérica. Estaría un Lula da Silva frente a un Hugo Chávez. Yo creo que sí. Yo creo que Lula da Silva, aunque su corazón y su inclinación lo orientarían a unas posiciones más radicales, su realismo político y la tradición de Brasil le impiden cometer grandes imprudencias. Entonces se maneja dentro de una razonable moderación. En el caso de Chávez, por supuesto, estamos en presencia del idiota carnívoro por excelencia, ¿no? Es decir, el tipo que está dispuesto a destruir los fundamentos de la sociedad con el objeto de crear un mundo estatista controlado desde el gobierno, con ciudadanos que ya no van a ser dueños de sus vidas, sino que van a obedecer los dictados de una clase dirigente, que además en el caso de Venezuela, como en el caso de Cuba, son clases dirigentes de quinta categoría, porque ni siquiera son gentes que tienen una manera realmente notable de entender cómo funciona el mundo, sino son unos tipos que tienen unas ideas absolutamente enloquecidas de cómo se crea la riqueza o cómo se destruye. Don Carlos, si usted ve riesgo de desestabilización general de la región, porque Chávez tiene dinero para hacerlo. Porque claro, tiene dinero y está construyendo un ejército muy grande. Y además
Hay un fenómeno que hay que entender. Una vez que se tiene un ejército poderoso, la tentación de utilizarlo es muy grande. En los años 60, Cuba tenía un ejército muy débil y exportaba guerrillas. Cuando construyó un ejército poderoso con MiGs y con tanques y con oficiales graduados en las academias soviéticas, cuando construyó un gran ejército, el noveno o 10º ejército del mundo, pues entonces se lanzó a las guerras africanas y hubo 50.000 soldados cubanos peleando durante 15 años en África, primero en Angola y luego en Etiopía. Es decir, el órgano es el que hace la función. Una vez que tienes el gran ejército, tu voluntad de utilizarlo y de convertirte, sobre todo si tienes esa vocación, todos ellos quieren ser Gengis Khan, Alejandro, el seudónimo de Fidel Castro era Alejandro y se hizo llamar Alejandro, en un momento dado se cambió el nombre, él se llamaba Fidel Hipólito, hasta los 17 o 18 años, cuando se cambió el nombre por Fidel Alejandro, porque realmente lo que tenía en la cabeza, cuando tenía 18 años, era la conquista del mundo, y cuando pudo construir un ejército lo hizo. Y ese es el caso de Venezuela. Yo sí creo, la hipótesis de que no hay que temerle a Chávez porque solo es un papagayo delirante que dice unas tonterías en los domingos a través de Aló Presidente, eso es un error. Es todo eso. Pero es todo eso con brigadas de tanques y con aviones MiGs y con un presupuesto infinito como consecuencia del valor del petróleo. Así que hay que temerle a ese caballero porque es capaz de mandar sus tropas. Sobre todo si cae en la tentación de utilizar esa fuerza para disimular los problemas internos. Así es. Que cada vez tiene más. Sí, por eso se empieza a hablar en la región del error Galtieri. Graves problemas en la Argentina de Galtieri. Galtieri, para galvanizar al país, toma las Malvinas y se mete en la guerra con Inglaterra. Se empieza a hablar en Venezuela hoy en día del error Galtieri, de que este loquito es capaz de atacar Colombia con el objeto de consolidar su posición que se va erosionando como consecuencia de su incapacidad. Para no apartarnos del análisis de la actualidad, que estoy seguro que será muy útil a nuestros espectadores teniendo un testigo y un analista privilegiado como usted, en concreto en la crisis que actualmente nos ocupa, que es la de, la ejecución por parte de las tropas colombianas, la Fuerza de Seguridad colombiana, del terrorista del número 2 de la FARC y la crisis que se ha originado, ¿usted cómo prevé que va a evolucionar los acontecimientos? Hemos sabido estos días que las Fuerzas de Seguridad colombianas han incautado de documentos que probaban la relación directa entre Chávez y las FARC y entre Correa y las FARC. ¿Considera realmente que suenan tambores de guerra, como ha dicho Raúl Castro estos días? Yo creo que sí. Yo creo que la situación es muy grave y espero que la comunidad internacional, que suele ser ciega y sorda ante estos casos, por lo menos se dé cuenta de la peligrosidad. Entre las cosas que pretendía hacer las FARC era comprar una cantidad importante de uranio. ¿Para qué? Para construir una bomba sucia, una bomba radioactiva. ¿Para utilizarla dónde? No va a ser en la selva, para utilizarla en una gran ciudad. Esa ciudad iba a ser Bogotá, o tal vez Nueva York, o tal vez París, donde a estos terroristas les interesara en un momento dado utilizar esa bomba sucia. ¿Ve usted la posibilidad de que el narcoterrorismo latinoamericano actúe en el mainland, en el England de Estados Unidos, como ha hecho el terrorismo islámico? Totalmente. ¿Hay precedentes? Pues hay algunos precedentes, como por ejemplo asaltos a bancos, en donde han estado involucrados los cubanos, el gobierno cubano, y los independentistas puertorriqueños. Y luego se robaron, asalto violento, mataron a unos guardias y el dinero se lo llevaron a Cuba. Ha habido detenciones de espías cubanos en los Estados Unidos y hubo un plan contado por el FBI de volar el edificio de Naciones Unidas. Así que claro que yo sí creo que eso puede ocurrir. Es que el límite
de la imaginación de los terroristas es tremendo, o no hay límite, pueden pensar en cualquier cosa. Enseguida seguimos hablando de estas y otras cuestiones, don Carlos Alberto Montaner. Volvemos enseguida a la vuelta de una breve pausa para unos avisos publicitarios. No se vayan, enseguida estamos aquí. De regreso aquí en Contemporáneos, nuestro invitado de esta semana